Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por participar en nuestro cuarto workshop en el marco de la Escuela de Líderes Ambientales. Decirles que ya hemos hecho ya con este cuatro talleres, workshop, muchos de los alumnos están estudiando en la plataforma, temas como ecología de mercado, que lo han visto en enero, en febrero verán mercados del agua, emprendedores ambientales en acción, otros temas muy interesantes que están estudiando en la plataforma, ¿no? Los workshops tienen como objetivo tener invitados especiales que un poco en el marco de sus investigaciones puedan compartir sus hallazgos o lo que vienen realizando en el marco de estos temas. Hoy día tenemos a un invitado especial, Leven eh, Asanowski. Lo voy a presentar, él es amigo de Lucky, un amigo nuestro, está directamente conectado desde Guatemala. Él es máster en economía medioambiental y también tiene un máster Acton en Business, en negocios, ambos de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Asimismo, es evaluador de impacto ambiental certificado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. Actualmente es gerente general de la consultora Norte Consulting, propietario de Hydrotesting, empresa especializada en brindar servicios de laboratorio de análisis de agua. Asimismo, ha sido consultor en temas ambientales y gestión empresarial para importantes empresas e instituciones en Guatemala, como ASODEL, Asociación de Desarrollo Lácteo, BioHuman, Biotecnología Humana Aplicada, y en CFE, CIG, Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Industrias de Guatemala. Tenemos el agrado de tener a Leven. Gracias, Leven, por tu tiempo. Para nosotros es muy importante que compartas tus conocimientos, lo valoramos mucho. Y bueno, te doy la posta para que puedas iniciar. Adelante, Leven. Muchas gracias, Edwin, y qué gusto, mucho gusto a todos. Qué bueno que están aquí participando en este workshop. Como bien decía Edwin, pues tengo ahí un poco de experiencia en temas ambientales digamos, me he dedicado en el giro ambiental desde, bueno, ya de lleno, desde el 2016 a la fecha. Ya es un poquito de tramo. Pero antes trabajaba como gerente de planta en una industria de manufactura. De hecho, aquí en la presentación lo vamos a medio mencionar un poco. Eh, Como bien decía Edwin, pues soy ingeniero químico por profesión, máster en economía ambiental por la Marroquín y también acabo de terminar el Acton MBA, también muy buena maestría. Eh, de mi experiencia laboral, yo empecé trabajando como un asistente de gerencia en una empresa que se llama Industria Sodi y hace muchísimos años atrás, diría yo por ahí, por el 2008, empecé trabajando en una empresa en el extranjero que está en la República de Macedonia del Norte y pues en esta empresa pues lo que hacía era transferencia de tecnología. En cuanto a esa parte de lo de la transferencia de tecnología, pues pasa que esa experiencia pues me llevó a conocer muchas cosas y muchas industrias de muchos países dentro de Europa. Y ahí fue donde empecé a tener como que esos esbozos de cómo se pueden hacer las cosas sin necesidad de tener una institución gubernamental metida. En aquel entonces pues estaba yo muy joven, todavía no había digamos, cuajado mi conocimiento ni en cuanto a economía ni en cuanto a medio ambiente. Entonces no le había puesto yo como que mucha atención a esos detalles en aquel entonces. Por ahí del 2011, pues como mencionaba Edwin, fundo hidrotesting, empiezo a tocar yo el tema ambiental, metiéndome a hacer muestreos de aguas residuales y aguas potables. Y, mm, y dentro de todo este trabajo, pues eventualmente cuando llego yo a ser gerente de planta en una empresa, parte de las temáticas que tenía ya institucionalizadas la empresa era que había una ISO 14001 implementada dentro de la empresa. Entonces, mi primer acercamiento con temas ambientales, pues así ya formal, pues lo tuve yo del lado de tener que ver ese sistema de gestión ambiental y ver que había cosas en cuanto a estos sistemas de gestión, pues que bueno, pues tiene sus cosas que están bien atinadas y tiene sus cosas que dejan mucho que desear.
En cuanto a tema ambiental, pues a raíz de esta experiencia, ya cuando me logro tirar a ser consultor, pues empiezo a tocar todo este tipo de cosas como lo que aparece en pantalla. Me empiezo a meter a proyectos de instrumentos ambientales, que sería más o menos como el estudio de impacto ambiental que se maneja en otros países. También hago inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y pues desde hace ya muchos tiempos, ya diría yo desde el 2015, a la fecha, pues también me dedico a formación profesional. Quisiera más, pero, pero se hace lo que se puede. Les dejo mis datos de contacto ahí para que los tengan a mano. Ahora bien, les mencionaba, en aquel entonces yo no, estaba muy joven, no le ponía mucha atención a qué era lo que estaba pasando o lo que estaba observando yo dentro de estas empresas, pero dentro de ese rol de gestor de transferencia de tecnología, tuve la oportunidad de visitar, muy fácil, fueron, no sé, unas 75 plantas de manufactura. Eh, no, tal vez más, tal vez como unos 85 habrán sido. Y dentro de esos viajes, y tener que ver la parte operativa y todos estos procesos operativos, pues en algunos aspectos, en algunas empresas, pues se manejaba muy bien el tema ambiental y en otras instancias no. Volviendo a este punto, bajo ese marco de que en aquel entonces todavía no le ponía mucha atención a esto, me doy cuenta de todos estos aspectos en cuanto a que se cumplen buenas prácticas y algunas no, cuando me toca que enfrentarme a esta ISO 14001. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que esta ISO 14001, los que sepan de ella o que conozcan de ella, pues simplemente te da alineamientos en cuanto a qué cosas tú deberías de mantener ciertos controles y cómo llevas ese control dentro de la empresa y cómo gestionas la certificación como tal y cómo mantienes ese estatus de certificado. Digamos, eso es algo que para los que aquí me estoy saltando un montón de trancas porque no es la gracia ponernos a discutir la normativa, pero en resumidas cuentas es cómo le doy yo verificabilidad y trazabilidad a las cosas que yo puedo, que hago en relación al cuidado del ambiente. Ahora bien, cuando yo me encuentro con una cosa como una 14001, eso es algo porque hay un llamado de mercado detrás. Y este llamado de mercado es porque ya sea que los clientes me lo exigen o porque me interesa vender dentro de cierto mercado, que yo busco certificarme con este tipo de certificaciones y procuro participar de este tipo de acreditaciones y decir, bueno, yo doy trazabilidad a las cosas que hago en cuanto a cuidado del ambiente. Y esto es algo muy importante. Esto es algo que ocurre de forma voluntaria y que ocurre precisamente porque hay una presión de oferta y demanda de un mercado detrás. Ahora bien, cuando nosotros nos ponemos a pensar, en especial en países como el nuestro, ya sea Perú, Guatemala, México o cualquier país centroamericano, Colombia, se van a encontrar con que dentro de nuestros países latinoamericanos, el andamiaje o digamos la instancia que fomenta, entre comillas, el cuidado del ambiente es un andamiaje gubernamental, no es un andamiaje de mercado. ¿Por qué? Y aquí es donde empieza realmente la discusión y lo que vamos a platicar el día de hoy en cuanto a que hay un aspecto institucional muy fuerte y que este aspecto institucional al final de cuentas es lo que nos dicta cómo hacemos las cosas y si lo hacemos de una forma que sea racional y bien o no. Y por eso quiero empezar la presentación con esta frase que nos dejó Musso Ayao, el Musso Ayao, Manuel Ayao, fue el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, por allá unos 52 años atrás. Y decía Musso Ayao, pupilo de Hayek, por cierto, decía, como la legislación nacida del mercantilismo no respeta los derechos individuales, es decir, propiedad, libertad y los contratos, escasean las plazas de trabajo, la ineficiencia abunda, surgen las economías informales, aumenta la violencia, se arruina el medio ambiente y aumenta la miseria. Y yo creo que esta es una frase de Ayau que está muy bien atinada y es justamente este punto. No respeta los derechos individuales, el derecho de propiedad, la libertad de acción y los contratos. Por lo general, en nuestros andamiajes legales como los que tenemos en Latinoamérica, eh,
pues pasa esto. Y estoy seguro, bueno, de lo que yo conozco de Perú y de lo que conozco de otros países del Cono Sur, igual aquí en Centroamérica y como pasará también aquí un poco más al norte en México, pasa que hay cierto grado de no respeto al ambiente. Últimamente pues vemos un poco más tendencias, un poco más, diría yo, de carácter amarillista en cuanto al cuidado del ambiente y que en algunos casos pues está muy bien, pero por lo general lo que prevalece es que no hay un andamiaje institucional que respete estas tres cosas: la propiedad, la libertad y los contratos. Y como consecuencia de eso, porque no hay respeto a los derechos de propiedad principalmente, nos encontramos que no hay una voluntad del individuo a cuidar de las cosas porque ocurre lo que me imagino habrán visto en otros talleres o que seguramente lo van a platicar con Edwin más adelante, es lo que se le denomina una tragedia de los comunes. Como las cosas no son de nadie, pues a nadie le importan. Entonces, resulta que esa falta de derechos es clave en cuanto a cómo manejamos las cosas, en cuanto al cuidado del ambiente. Y es que por lo general nosotros solo escuchamos la palabra así, derecho. Ah, bueno, tiene derecho a esto, tiene derecho a aquello, pero olvidamos la contracara de esa palabra, que es la responsabilidad. Junto con un derecho siempre va acompañada una responsabilidad. Es aquí donde nuestras sociedades, por lo menos nuestras sociedades y nuestros códigos legales latinoamericanos, tienden a fallar gravemente. Más no así, eso sea la única forma de ver las cosas. Y esa es la razón por la cual me gusta esta charla y por lo cual pues vamos a platicar el día de hoy. Vamos a empezar con un par de cositas y es que tenemos aquí este concepto, ecologismo versus ecología. Muchas veces las personas tienden a tener una mala concepción de estos dos conceptos. Tendemos en el lenguaje del día a día, a veces confundimos las dos palabras y no son lo mismo. Aunque parecieran lo mismo, no lo son porque cuando nosotros hablamos de ecologismo y ecología, vemos que el ecologismo se refiere al pensamiento ambientalista y la ecología es el pensamiento del ambiente. Vemos que la ecología es, al final de cuentas, un pensamiento científico y el pensamiento político le vamos a llamar el ecologismo, un pensamiento o un giro ideológico. Obviamente estos no son intercambiables entre sí. Y porque no son intercambiables entre sí, empezamos con cosas como esta. Eh, tenemos aquí esta caricatura donde tenemos a alguien leyendo acerca del calentamiento global en la punta del Monte Everest. Y supuestamente, pues, el nivel del mar se ha subido tanto que solo quedan un par de pingüinos por ahí. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, es un pensamiento ideológico. No es un pensamiento basado en hechos científicos, ¿ya? Más, si yo quisiera hablar de ecología, de las cosas que yo tendría que estar pensando es en términos de, por ejemplo, ciclos del agua, ciclo del nitrógeno, eh, los mecanismos científicos por los cuales hay relaciones en el ambiente y demás. Entonces, resulta que cuando yo no tengo muy clara esta diferencia, a la hora de que si da la suerte que yo llego a ser diputado, esto se vuelve un tema crítico, porque por lo general el diputado va a pensar en términos de un pensamiento político y no va a pensar en términos de un pensamiento científico. Y cuando nosotros tenemos que hablar en términos de la ecología o queremos o nos interesa preocuparnos del medio ambiente, el pensamiento que debe prevalecer es el pensamiento científico, no el político. Y eso es un serio problema. Eso es un serio problema porque el actor político va a pensar en términos políticos y no va a pensar en términos científicos. Es de aquí que surgen dos tipos de sistemas. Vamos a ver sistemas que se llaman basados en salidas de mercado, que les llamaremos basados en los principios liberales, o también le podemos decir salidas a la Coase, digamos, esto es por el teorema de Coase, nos podemos meter en eso un poco más adelante si gustan, pero lo vamos a elaborar en la parte cuando contraste contra el sistema que tenemos actual, que es el principio de una mala ley, que es un principio de una salida mercantilista. Y esto es una salida mercantilista porque siempre son salidas con penalizaciones. Si ustedes se ponen a pensar en términos de del tipo de legislación
ambiental que puedan tener en su país, van a notar de que siempre son, necesito pedir permiso para, o si hago tal cosa, me multan con. Esos dos tipos de pensamiento son pensamientos a la Pigou. Pigou era un economista que argumentaba que para que el agente privado cuidara el ambiente había que sancionársele o tenía que ver algún grado de penalización o alguna amenaza de que te voy a dar con palo para que tú hagas caso y cuides genuinamente del ambiente, porque lo contrario no lo vas a hacer. La salida a la COUS, por el contrario, o la salida a la Hayek o la salida liberal, es que cada agente privado es en su mejor interés cuidar sus propios recursos. La diferencia entre estas dos cosas es que en el primero, que es el principio, el que yo le llamaría basado en una buena ley, requiere que exista derechos de propiedad, porque si yo tengo derecho de propiedad, entonces puedo establecer este tipo de relaciones de que como es mi propiedad, me interesa cuidar mi propiedad. Por el contrario, en un argumento de te voy a penalizar, el pensamiento racional de la persona es, bueno, solo si no me atrapan, entonces, si no me atrapan, no tengo por qué preocuparme de esto. En cambio, si me atrapan, pues entonces ahí seré sancionado. Entonces, esto crea otro tipo de pensamiento en la persona y esto es una naturaleza del ser humano. El ser humano, cuando no hay un principio de derecho de propiedad, no hay tampoco la responsabilidad, la responsabilidad de cuidar esa propiedad. Vamos a platicar un poco acerca de cómo son los marcos legales y bueno, pues aquí el que más conozco o el que más lidio es el marco legal guatemalteco. Esto será con más cosas o menos cosas parecido al marco legal que seguramente tienen en sus países en Latinoamérica. Pero vamos a empezar un poco con el guatemalteco para comparar. Básicamente, aquí cómo funciona el marco legal es que existe una constitución política, que desde la constitución se marca una serie de leyes y que dicta que ocurran otras leyes específicas, para lo cual emite que hay un segundo poder, que es el Congreso, el cual emite leyes. Va a haber un tercer poder, que va a ser el Consejo de Ministros, que va a emitir lo que aquí se llama en Guatemala acuerdos gubernativos, y además los ministerios, que son los brazos del cuerpo del Consejo de Ministros, que emiten acuerdos ministeriales y resoluciones. O sea, esto de por sí es complicado. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras más nos acercamos hacia la derecha, que serían los acuerdos ministeriales, o conforme más nos acercamos al organismo ejecutivo, vemos que hay mucha más flexibilidad en cuanto a los cambios de las normativas. Entonces, hoy puede ser verde, mañana va a ser amarillo. Si nos acercamos hacia el lado de la Constitución, eso es algo que no suele cambiarse, porque por lo general en los países y en los derechos constitucionales de los países latinoamericanos, hay una Asamblea Nacional Constituyente que es la responsable de hacer ese tipo de cambios a la Constitución. Y por lo general esto requiere mayorías en el Congreso, referéndums, y por lo tanto hacer cambios a ese tipo de leyes es muy, muy difícil. Entonces, vamos a ver frecuencias de cambio que las vamos a encontrar hacia la derecha, que siempre van a partir de cómo está escrito el principio aquí a la izquierda. Volviendo a lo que les mencionaba hace un momento, si en la Constitución está claramente pautado de que tiene que haber ciertos principios de cuidado al derecho de la vida, la propiedad, la libertad de acción, entonces esos principios eventualmente van a llegar a la ley y por lo tanto las leyes van a tender a ser de carácter liberal. Más, si esto no está escrito a mano izquierda en la Constitución, vamos a encontrar de que si eso no está claro, cuando nosotros hacemos las leyes, como no existen estos principios, entonces tienden a ser leyes de penalización. Aquí en Guatemala nos podemos meter aquí a platicar acerca de cómo es que está hablado esto, pero básicamente del Congreso aquí en Guatemala existe una ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, que es este decreto que aparece aquí, y dicta estas tres cosas. Básicamente dice que todos los proyectos, obras, industrias y actividades deben contar con un estudio de impacto ambiental. Y es esa redacción específica lo que obliga a cosas que no hacen sentido. Por ejemplo, bueno, en Perú no sé qué comen, pero por ejemplo, México, Guatemala, Centroamérica se comen tortillas.
Entonces, si yo quiero tener una tortillería, que es la cosa más mundana y normal y ordinaria en cuanto a un negocio, yo tengo que tener un estudio de impacto ambiental para poder tener ese negocio, de acuerdo a la ley. Obviamente, ustedes no se imaginan una señora que tortee tortillas haciendo un estudio de impacto ambiental de su tortillería. Y obviamente, volvemos a este pensamiento de esta persona, es, bueno, en tanto no me atrapen, en tanto no me multen, entonces no me importa. Entonces tampoco hay una responsabilidad genuina de esta señora de cuidar al ambiente, por ejemplo. Luego vemos de que por la misma redacción de esta ley y por cómo estaba hecha la Constitución, por lo menos aquí en Guatemala, hay requerimientos en cuanto a que nosotros deberíamos de velar por el medio ambiente, exigiéndole a nuestros proveedores ciertas cosas, ¿va? Y en este caso aparece aquí el requisito que se llama una licencia o resolución ambiental. Y por último, y ahí sí que por último, es un poco una interpretación un poco más moderna de esa ley, porque antes no se solía interpretar de esa forma. Por último, se interpreta que algunos ministerios de algunos entes legales del gobierno son también responsables de solicitar este permiso a la gente que llega a hacer trámites con ellos, es decir, trámites que serían, por ejemplo, algo que se haga que ver, imaginémonos, yo quiero pedir permiso de tránsito. Pues de acuerdo a cómo está redactada la ley, pues así también la persona que me pide mis documentos a la hora de darme autorización de tránsito, pues también debería pedirme mi licencia de impacto ambiental, lo cual se imaginarán es súper engorroso y súper complicado y tampoco hace mucho sentido. Es de aquí que empiezan a aparecer cosas bastante desiguales en la ley, en la ley, ¿verdad? Porque por lo mismo de que la ley, como no es clara desde la Constitución, entonces cuando escribes esta ley te encuentras que hay cosas que para algunos aplica y que para otros no, y que en términos prácticos eso es una desigualdad ante la ley. Bueno, pero en resumidas cuentas, sucede que nosotros tenemos el Congreso que emite la ley esta y también emite otro tipo de leyes, y me imagino que esto es un poco más parecido a lo que conozco que hay en Perú. Hay una ley de áreas protegidas, por lo menos aquí en Guatemala es este decreto, el 489. Y bueno, pues resulta de que porque hay una ley de áreas protegidas, también ocurre que hay cosas privadas y cosas públicas en paralelo. Ahí Edwin me corregirá, de lo que yo me recuerdo, en Perú sí hay áreas protegidas privadas, si mal no me recuerdo, pero en algunos países no. Hay países donde las áreas protegidas son netamente actividades que se hacen del agente privado con el gobierno, pero por lo menos aquí en Guatemala y si mal no recuerdo en Perú, hay actividad, bueno, hay gente que tiene alguna parte de su finca, alguna parte de su terreno que la quiere volver un área protegida, pues entonces eso se puede hacer de forma privada. Gracias a Dios, esto funciona así aquí en Guatemala. Las áreas protegidas, realmente protegidas aquí en Guatemala son las áreas protegidas privadas, y esto no es que se regule, pero digamos, la entidad que reconoce el aspecto de protegido es la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. Ese es el acrónimo que aparece ahí. Esta entidad, pues bueno, dice, bueno, el fulano de tal tiene un terreno que está ubicado en tal lado y sus dimensiones son tales y tales, y el terreno tiene esta forma, y en este terreno esto es un área protegida. Estos agentes privados, gracias a Dios, tienen la potestad de declarar un área como protegida y resguardarla porque hay un interés del agente privado de hacerlo, pero también hay áreas protegidas que son públicas, que por decreto alguien viene y dice, bueno, esta montaña y toda la montaña, no me importa si, si tiene sentido o no, pues toda esta montaña va a ser un área protegida pública. Y esas que son por decreto, pues se van a un sistema que se llama el Sistema de Información General de Áreas Protegidas, el SIGAP. Eh, y aquí ocurre algo chistoso dentro de esta ley, pues puede haber agentes privados que quieran registrarse dentro del registro público porque aparentemente el hecho de que te lo reconozca alguna entidad gubernamental, pues supuestamente le da algún mayor grado de resguardo. Pasa que yo aquí en Guatemala por lo menos suelo decir las áreas protegidas son las áreas más desprotegidas de Guatemala, porque aunque si bien la intención de la ley como tal es, bueno, esto se va a resguardar y hay un interés estatal por resguardar este tipo de bienes,
resulta de que porque existe esta capa adicional de resguardo, existe también una capa de prohibición. Entonces, si yo quisiera sacar a un invasor, no puedo porque está esa capa de resguardo legal. Si alguien llega a talar ahí y yo lo quiero sancionar, pues no puedo porque ese bien ya no es mío, es parte del Estado, entonces le tengo que informar al Estado y el Estado es el que tiene que hacerse responsable de sancionar este tipo. Ese es el tipo de cosas que ocurre cuando no hay un pensamiento de, bueno, vamos a definir un derecho y sobre la base de este derecho es que vamos a operar. Aquí obviamente, pues como estos principios no estaban tan claros, pues entonces tenemos estas cosas que son híbridas. Luego también en materia legal guatemalteca, pues resulta de que para hacer las cosas en cuanto a las operaciones de las empresas más complicadas, no solo está la ley que dice que tienes que tener un estudio de impacto ambiental, que con eso fuera ya bastante suficiente, diría yo, también tienes un acuerdo gubernativo que se llama el REXA, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Este REXA lo que norma es la forma en cómo esos estudios de impacto ambiental han de presentarse ante la autoridad y también norma cómo es que la autoridad ha de organizarse en cuanto a la recepción de estos documentos privados. Entonces, la ley de por sí era engorrosa, se vuelve más engorrosa cuando creas este reglamento donde dice que el agente privado tiene que ir a presentar documentación ante el Ministerio de Ambiente y que el Ministerio de Ambiente dice, bueno, sí o no. Y si te dice que no, pues te sancionan. Y si dice que sí, pues igual te sancionan porque te ponen un montón de restricciones a la forma en cómo tú operas. Y bueno, si eso no fuera complicado lo suficiente, pues también este REXA crea lo que se llaman categorías ambientales. Y estas categorías ambientales están, por lo menos aquí en Guatemala, reguladas por lo que se conocen como un listado taxativo de proyectos, obras, industrias y actividades. Y bueno, ¿qué es este listado taxativo? Bueno, el listado taxativo lo que hace es que trata o apunta a supuestamente clasificar a las empresas en alguna de estas categorías. Que seas una categoría registro, que supuestamente son actividades de bajo o nulo impacto ambiental, como por ejemplo la tortillería. Eh, categoría C, que son oficinas, restaurantes. Una categoría C, con un plan de gestión ambiental. Aquí ya nos empezamos a poner sofisticados y aquí menciona, por ejemplo, huleras. Por huleras me refiero al cultivo de hule, a plantaciones de hule. Eh, también mencionas dentro de esta categoría, puedes imaginarte como, por ejemplo, algún taller de estos automotrices donde recoges aceites, ese tipo de cosas. Luego tienes instrumentos de categoría B2, que son, por ejemplo, cuando aparecen monocultivos, imagínate cultivos de cañas de azúcar, cultivos de bananos, cultivos, bueno, monocultivos en general. En la categoría 1, B1, empiezas a encontrar cosas como industria un poco pesada, y entre esto, pues, canteras, como por ejemplo cuando te comes un cerro para sacar piedrín o para sacar piedra fina o para sacar aglomerados para hacer cemento como arena. Y luego tienes categoría A cuando ya hablas de industrias bastante pesadas, por ejemplo, mineras, cementeras, ese tipo de industria, pues ya cae en esta categoría A. Y por si no fuera suficiente el grado de complejidad, aquí en Guatemala casi toda la ley está repartida en estos dos segmentos, empresas que son operativas y empresas nuevas. Resulta que si tú eres una empresa nueva, toda la ley que ya está hecha antes de la fecha de tu constitución de la empresa te aplica. O sea, tú naces sabiendo que tienes que cumplir con todas esas leyes. Pero si tu empresa ya era una empresa que operaba cuando dictaminan estas leyes, tú tienes en algunos casos la opción de que no te sanciones. Aquí la ley, salvo que sea para un criminal, pues no es retroactiva. Entonces, en ese caso, si sale una ley nueva que te dice que tienes que tener un estudio de impacto ambiental y tu empresa operaba desde antes, pues la ley sí te aplica, pero te va a aplicar en el momento que tú te quieras regular con la autoridad. Entonces, también creas disparidades en cuanto a que si eres una empresa antigua o eres una empresa nueva. Por si no fuera suficiente el grado de complejidad, pues además del acuerdo este del REXA, pues también hay algunos otros acuerdos gubernativos. Importantes de mencionar, por lo menos aquí en Guatemala, es este de aguas residuales,
el año pasado o antepasado, no me recuerdo, creo que antepasado ya, sí, antepasado, salió un acuerdo que regula la disposición de desechos sólidos y es muy probable que dado que Guatemala ratificó los acuerdos de París, que eventualmente vaya a salir alguno en cuanto a gases de efecto invernadero. Y es aquí por todo ese tipo de andamiaje legal, vamos a ver más adelante que eso no es necesario que salga una ley, pero ya existe aquí en Guatemala ese aspecto. Y entonces, para que se hagan una idea de qué tan complicado es definir, bueno, tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, sí o no, pues puede ser de que yo caiga en una de estas categorías, en alguno de estos bloques. Y entonces, si yo tengo básicamente, si yo tengo una patente de comercio, es decir, si yo logré constituir una sociedad o una empresa, forzosamente tengo que caer en alguno de estos. Y entonces, según cuál sea mi suerte en cuanto a qué me dedique, pues entonces está fácil de hacer o no. Y aquí pasa también algo muy importante, que digamos, como no solo depende de haberme constituido, pues resulta de que hay empresas que no es tan fácil de discernir. Ah, bueno, esto es una empresa que se dedica al cultivo de X. Si yo soy una empresa que tengo ganado y que junto con el ganado tengo café y que junto con el café también tengo milpa, maíz o choclo, pues que le llaman allá en Cono Sur. Si yo tengo estos cultivos, puede ser de que yo tenga una operación que por la misma naturaleza de la operación yo haga una operación integrada. Eh, es decir, que por ejemplo yo aplique las heces del ganado para los cultivos como parte de un compostaje, que esa es una buena práctica. Y por lo tanto, los impactos que yo tendría al ambiente deberían de minimizarse porque los residuos de una actividad terminan siendo los insumos de otra. Y yo logro constituir un ciclo en mi finca que al final de cuentas minimizo o en algunos casos elimino los impactos ambientales de mi operación de forma tal que la operación sea una operación sana con el ambiente que no necesariamente necesitaría de un estudio de impacto ambiental porque no hay daño al ambiente, y en términos teóricos. De acuerdo a cómo está escrita la ley, esa cosa no existe. O sea, tales tipos de sinergias son imposibles. Si eres una empresa que tiene ganado, entonces entras dentro de todo ese marco de que, ah, bueno, tú eres el que está contaminando con gases de efecto invernadero el planeta y tú eres el que está haciendo pedazos del país. Y eso no necesariamente es así. Y este es el problema que parece con este tipo de leyes. Vemos que, por ejemplo, según todo este andamiaje legal de categorías, voy a encontrar más dificultad, costo, rigor legal conforme más me acerque hacia una minera. Y ahí es tu suerte de tipo de negocio. O sea, depende de qué tipo de empresa quieras fundar, pues entonces esto se puede volver una seria barrera del comercio. Y por si no fuera poco, cuando tú tienes proyectos que ya encajan dentro de estas categorías como B1 o A, tienes tú, si eres un proyecto nuevo, tienes que cumplir con un aspecto que se llama un aspecto de consulta pública. Este me consta que Perú lo tiene. Obviamente, el aspecto este de una consulta pública, pues sí tiene sentido, por ejemplo, un proyecto que es como una minera. Pero, por ejemplo, si da la casualidad que yo soy, qué sé yo, un cultivo muy grande o una finca muy grande de algún monocultivo, y da mi mala suerte que está categorizada como B1, yo quiero llegar a sembrar eso en un área que estaba desprovista de cobertura vegetal, pues mala suerte la mía, igual tengo que hacer un proceso de consulta pública, aunque no haga sentido. Entonces, ese es o sea, bueno, todos estos aspectos son varios de los aspectos que hacen este tipo de leyes algo muy difícil de cumplir y que en sí son barreras al comercio. Y por lo mismo de ser barreras al comercio, pues lo que generas es una serie de desincentivos a querer cumplirlo. Les aseguro, yo no estoy recibiendo la charla, yo soy el que la comparte, ¿verdad? Pero yo de oír todo esto, digo, puchi, si yo quisiera ir a invertir en Guatemala, pues tengo que pensar en todas estas cosas. Ay, no, que pereza. O sea, ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo con todo eso? Y ese es el problema. Van a ver de que va a haber muchos desincentivos según en qué país estás, precisamente por este tipo de legislaciones.
aquí esto es pues para que se haga una idea de cómo es que aparece este listado taxativo. Esto sale, imagínense, en el diario oficial, pues aparece todo esto y te clasifican, por ejemplo, si tienes el ganado, pues aquí va, en una empresa de ganadería, pues ya importa si tú tienes una operación que es estabulada o es una operación que sea de silvopastoría, que por la misma naturaleza del grado de industrialización del país, Guatemala no es un país altamente tecnificado y por lo tanto la mayoría de ganaderías, por lo menos diría yo el 99% de las ganaderías del país son pastorías al aire abierto. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el grado de impacto ambiental real que tenemos cuál es el problema de tener un par de vaquitas comiendo pasto? Eh, bueno, pues según estos señores, pues sí es un problema ambiental. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tenemos todo este andamiaje legal hecho a la PIGU, nosotros tenemos estos cuatro aspectos ambientales de manejo ambiental. Tenemos un aspecto de preparación, un aspecto de regulación, un aspecto de licenciamiento y un aspecto de mantenimiento. Cuando nosotros queremos contrastar acciones que son netamente privadas versus acciones que son bueno, de agentes públicos privados, vemos que los agentes privados solo tienen el cuarto, solo tienen mantenimiento. En todo caso, tendrán preparación y mantenimiento. En cambio, si yo tengo ese público privado, pues tengo que tener todos estos procesos. Tengo que tener un proceso de preparación, de regulación, de licenciamiento y uno de mantenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Pues que aquí cuando hablamos bueno, yo voy a cumplir con la regulación, pues yo tengo que entrar en este proceso de preparación de cómo voy a hacer el estudio de impacto ambiental de mi empresa, pues lleva todos estos aspectos y lleva un árbol de decisiones grande, determinar cómo es que se va a presentar ese instrumento ante la autoridad. Y cuando yo quiero hacer eso, pues bueno, resulta que hacer todo ese proceso de hacer ese estudio de impacto ambiental y llevarlo a ejecución y presentarlo a la autoridad, pues lleva todo este gran proceso también. Y no es suficiente. Cuando yo he entregado mi proceso ante la autoridad, pues hay un proceso de licenciamiento, que es todo esto que ocurre tras bambalinas. Dentro de la autoridad ocurren todos estos procesos donde se determina si tenía que haber consulta pública o no, donde si determino que necesito más información para aprobar el instrumento ambiental o no. O sea, todo un montón de una serie de consecuencias y burocracia que se genera dentro del Estado, que al final de cuentas se tiene que financiar con los impuestos de las personas. Y por si no fuera poco, pues no es lo mismo un proyecto que está dentro de un área que sea una empresa nueva versus una empresa que opera. Y cuando nosotros hablamos de la fase de preparación y cuando yo pienso qué es lo que necesito juntar para lograr presentar todos estos instrumentos a la autoridad, tan solo tratan de imaginarse la cantidad de papeles que son. Por lo menos aquí en Guatemala esto es lo que te van a pedir. Te van a pedir una papelería jurídica que va a hacer todos estos requisitos que aparecen en pantalla. Te va a aparecer un requisito fiscal. Como empresa tienes que tener alguna forma de pagar impuestos, obviamente. Vas a tener que tener requisitos gráficos en cuanto a los planos y digamos que hay empresas que para hacer un plano es bastante complicado versus una empresa que no. Imagínense casas de antaño, casas de hace décadas o quizás de más, a veces va a encontrarse con edificaciones que son de más de 100 años. ¿Cómo van a tener planos ustedes de esa edificación? Eh, O imagínense una finca. Sacar planos de una finca es una labor bastante involucrada en cuanto a la actividad física que requiere levantar esos planos. Eso es una actividad de campo que se vuelve bastante cara. No es lo mismo hacer el levantar el plano de una oficina, que puede ser un simple cubículo con un baño, versus a levantar una finca que pueden ser hectáreas y miles de hectáreas en este caso, ¿verdad? Entonces, recorrer toda la finca, eso tiene un costo y se vuelve bastante más complicado, tanto más compleja sea la finca, tanto en extensión como en cómo sea el terreno.
versus a que, por ejemplo, si yo soy una categoría de registro o una actividad de mínimo impacto, pues, bueno, aquí no hace falta que pagues planos. Te puedes ir con un simple sketch. Hay veces que esto pudiera hacer más sentido en algunos casos sin necesidad de meternos un plano y puede ser de que sea un proyecto mucho más complicado. Obviamente para una minera esto no haría sentido, hacer un sketch. En el caso de una minera, pues obviamente ahí sí hay un claro impacto. Me interesa tener los planos y estar muy seguro de cómo es que se va a ver eso en términos técnicos, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues también tengo que tener antecedentes. Aquí en Guatemala, pues lo único que se menciona en cuanto a derechos de propiedad es esto, la autorización de uso de tierra. Es decir, que tenga yo algún contrato o alguna constancia de que la propiedad es mía, pero esa propiedad, o sea, solo es por llenar un requisito, no es porque hay una responsabilidad sobre esa propiedad. Y obviamente, pues que si soy un proyecto que requiera de una consulta pública o que requiera de un área protegida, pues entonces se vuelve algo incluso más complicado todavía. Entonces, para cuando nosotros llegamos a una fase de mantenimiento, que esto es lo que nosotros deberíamos de ver dentro del proceso de una ISO 14001, como lo que les contaba yo al principio. Esto es lo que debería aparecer nada más dentro de mi ISO 14000. Todo lo que platiqué antes es solo para llenarle el requisito al Ministerio de Ambiente, porque así lo dictó la ley, porque la Constitución está mal escrita. Y bueno, que eso tan solo es un aspecto legal. También vamos a encontrarnos de que según las legislaciones vamos a tener requerimientos para agua residual, que en Guatemala también existe un reglamento de aguas residuales que son específicos para las industrias. Y también vamos a encontrarnos, según en dónde estemos en Latinoamérica, que va a haber ahora requerimientos para gases de efecto invernadero, ¿ah? Si eres una fuente fija o si eres una fuente móvil, qué tipo de fuente eres. Porque, por ejemplo, dentro de los estudios de impacto ambiental aquí en Guatemala, lo que sucede es que ya están clasificados como lo dicta el listado taxativo, pero vean que no aparecen todas las categorías taxativas tampoco, ¿va? Y obviamente, pues hacer un estudio de gases de efecto invernadero, pues si yo estuviera en Europa, a mí me interesa conocer mi huella de carbono, porque si conozco mi huella de carbono, eso es una ventaja competitiva, o me dicta, o más bien me funciona como un indicador de cómo están mis procesos en cuanto a su eficiencia energética comparado versus los del vecino. Y que bueno, eso pues tiene algún grado de reconocimiento en algunos mercados, como por ejemplo el mercado suizo, ya hace uso de estos indicadores, que si tú tienes una menor huella de carbono, pues entonces entras en ciertos brackets de impuestos o no, y tu producto puede venderse al público de forma más barata o no. Eso aquí en Latinoamérica estamos lejísimos de eso. Aquí lo único para lo que sirve una auditoría de gases de efecto invernadero es simplemente para llenarle de trabajo y papeles al Ministerio de Ambiente. En resumidas cuentas, todo este andamiaje legal que se emana de algo que es no tener un claro derecho de propiedad, en lo que se traduce es en esto, billetes. Si yo quiero cumplir con la legislación, por lo menos aquí en Guatemala, me voy a encontrar con que tengo todos estos costos. Estos son valores redondeados de mi experiencia como consultor ambiental. En cuánto estarían los muestreos, elaborar un estudio de impacto ambiental. Imagínate, si tú tienes todos estos costos según cuál es tu suerte, de cuál es tu giro de negocio, puede ser algo que sea bastante económico o puede ser algo que sea muy oneroso. Vas a encontrarte con este tipo de rangos. Incluso te diría, si tú eres una startup, eres una MIPYME y acabas de empezar y literalmente acabas de fundar la empresa y de primas a primeras lo que te dicen es, mira, tienes que juntar $1,500 solo para cumplir la ley ambiental, que no son todas las leyes, solo la ley ambiental, tienes que juntar $1,500. ¿Qué crees que pasa con con los empresarios? Esto es un grave desincentivo a la producción y a la productividad, por lo menos aquí en Guatemala, eh, que es la verdad. Entonces, yo lo que propongo es, pensemos desde otro punto de vista. Si todos van en una dirección,
¿Cuál debiera ser el tipo de pensamiento que nos va a sacar de ese meollo legal que hemos platicado hasta el momento? Que con pincelazos arriba o abajo es parecido en casi toda Latinoamérica. Bueno, pues mi propuesta es dejar de darle todo este montón de papeles a la autoridad que no sirven de nada, porque en resumidas cuentas lo que sucede es que si no me interesa cumplir con la ley porque yo estimo que nunca me van a llegar a multar, entonces tengo un serio desincentivo al cumplimiento ambiental, que aquí cumplimiento entre comillas. Eh, Tengo un claro desincentivo a no implementar aquellas mejores prácticas que cuiden los recursos naturales. Porque si los recursos naturales no son de mi propiedad, entonces no tengo yo un incentivo a cuidarlos porque, bueno, si no son de mi propiedad, yo tarde o temprano le puedo echar la culpa de ello a alguien más y no responsabilizarme por mí, por lo que normalmente fuera mi propiedad. Que, digamos, no quiero decir de que, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos o Inglaterra, donde existe rule of law, o digamos el uso del common law, no quiere decir de que estos lugares no estén libres de procesos o problemas medioambientales, están plagados de ellos, pero la diferencia es que en estos lugares, porque existe derechos de propiedad y existe common law, es posible establecer esas relaciones de yo perjudiqué a fulano o a sutano o perjudiqué a todos estos. Y porque existen esas relaciones o están claramente establecidas en ley, entonces es mucho más fácil lidiar con un problema de esa índole que un problema donde todos dicen no es mi culpa y todos se lavan las manos. También, pues, o sea, hay que hablar las cosas como son. Ninguno de estos dos sistemas es perfecto, pero obviamente este en el que nosotros vivimos en Latinoamérica, desafortunadamente, diría yo, es el mucho más peor de los dos. Entonces, en ese ámbito donde yo tengo claros desincentivos al cuidado del ambiente, donde yo tengo autoridades que lo único que hacen es cobrar impuestos para mantener ese montón de papeles ahí y no hacer nada con ellos porque no sirve de nada, yo debería de preferir aquel sistema donde yo fomento que la persona o el propietario de un recurso natural haga uso y cuidado de ese recurso. Y entonces, esto es mi contrapropuesta a cómo debería ser un sistema de gestión ambiental a nivel latinoamericano. Y yo lo veo en cuatro aspectos. Vamos a platicarlo, y aquí se me va a meter un poco más en términos de la economía ambiental. Eh, lo vamos a hablar en términos de lo que se denomina economía externalidades. Por ejemplo, si yo tengo a Juan y tengo a Pedro, y Juan le pega a Pedro, el hecho de que le pegara, esa es una externalidad de Juan hacia Pedro. Es decir, algo salió de Juan e impactó a Pedro. Entonces, imaginemos eso en términos de impacto ambiental. Si yo tengo una propiedad y sale algo de mi propiedad hacia la propiedad del vecino y lo que sale es algo malo, por ejemplo, algún contaminante, entonces yo le estoy perjudicando al vecino y por lo tanto el vecino debiera de tener algún grado de probabilidad de poder decir, oye, tú me has perjudicado, por favor, indemnízame o ayúdame a corregir el problema que tú has causado. Entonces, vamos a pensar en esos problemas o esas salidas que salen de mi propiedad como externalidades o externalidad económica. Entonces, la forma en un sistema de impacto ambiental, cuando lo vemos del propietario o de la empresa hacia adentro, debiera ser este ciclo que tenemos aquí en pantalla. Tenemos una empresa que determina sus interacciones ante el ambiente y dice, bueno, yo interacciono con el aire, interacciono con el suelo, interacciono con la sociedad o interacciono con los vecinos de tal forma. Y una vez que tengo claro todas esas interacciones, pues entonces ya me puedo ir yo a la evaluación del impacto económico de esas interacciones. Es decir, por ejemplo, si mi presencia dentro de una comunidad genera empleo para la comunidad, eso se puede documentar como un impacto económico positivo para la comunidad, porque, digamos, todos esos salarios que se quedan dentro de esa comunidad que yo estoy pagándole a los trabajadores, eso es un impacto positivo para ellos y eso tiene un valor económico.
que está bastante claro. Pero, por ejemplo, si yo hago uso de, del agua que yo tengo ahí para producir un bien o servicio, entonces esa agua, si tiene propiedad, puede tener también un precio y por lo tanto puede cuantificarse económicamente de qué tamaño es el impacto positivo o negativo que pudiera tener el uso del agua. Así también, si yo contamino el agua, pues eso también tiene un costo, pues por lo mismo, por la misma analogía. Entonces, una empresa que ha determinado sus interacciones con el ambiente en sus operaciones, también es capaz de determinar el impacto económico de dichas interacciones. Si yo puedo concebir cuál es el impacto económico de dichas interacciones, pues también puedo pasar al siguiente paso, que es implementar aquellas medidas de mitigación que reduzcan el grado de ese impacto o que lo eliminen. Y esas medidas de mitigación, pues por lo general tienen un costo que por lo general es opuesto o sumado al valor del impacto económico de una interacción. Entonces yo puedo tener solo con esas dos cosas un costo-beneficio y evaluar si es necesario o no implementar alguna medida de mitigación. Y obviamente, si yo tengo todo esto claro, esta empresa por lo general va a tender, si es una empresa razonable, va a tender a minimizar estos impactos tratando de optimizar el costo. Es decir, trato de minimizar el costo posible tratando de eliminar o minimizar esos impactos porque ese es mi mejor interés. Entonces, obviamente, esto me lleva al último punto, que es que la empresa racionaliza el uso de los recursos naturales, porque esta empresa es en su mejor interés reducir sus impactos ambientales y tratar de minimizar el impacto a su propiedad. ¿Qué es lo que uno requiere dentro de esto? Pues lo único que se requiere es mayor marco legal que el derecho de propiedad genuino. Y aquí, ¿por qué tipo de ejemplo me refiero con esto? Pues pueden pensar un poco en el ejemplo del common law inglés, donde están claramente definidos los derechos de propiedad. Esto es con los recursos naturales que son fijos. Con los recursos naturales que son móviles, la forma de determinar ese derecho de propiedad es un poco más difícil, precisamente porque el objeto del derecho de la propiedad pues no es estático. Entiéndase el aire, animales, eh, pues eh, los que son migratorios, por ejemplo. O, por ejemplo, también el agua. Cuando no es agua subterránea, por ejemplo, el agua de un río es un recurso que es móvil y que hay días donde yo tengo más caudal o menos caudal. Entonces ahí es un poco más difícil de definir el derecho de propiedad, pero en tanto yo logre hacer esa definición clara de ese derecho de propiedad, todo esto que les he descrito dentro del impacto ambiental interno se puede realizar. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a emitir externalidades, que era lo que les mencionaba de Juan agrede a Pedro? Bueno, pues una empresa que logró hacer toda la parte anterior de determinar sus interacciones con el ambiente, pues también es capaz de determinar cuáles son sus externalidades. Aquí estoy todavía pensando desde un punto de vista voluntario, ¿va? O sea, yo me doy cuenta de que yo genero una externalidad, entonces yo puedo, además de determinar si existe una externalidad o no, ¿cuál es el impacto de esa externalidad? Puede ser de que haya externalidades donde no sea necesaria ninguna acción porque él no es detectable o no es algo que perjudique al vecino. También hay externalidades positivas. Por ejemplo, imagínense una finca donde yo tengo un bosque. Pues ese bosque pues va a producir servicios medioambientales que van a servir muy probablemente a los vecinos. Y entonces esas son externalidades porque se pasan de mi propiedad, o sea, pasan hacia el vecino. Son externalidades y yo en ese caso pudiera recibir beneficio porque he generado una externalidad positiva. Entonces, esas interacciones hacia afuera se le conoce como evaluación económica de una externalidad y pues si existe esa evaluación económica, pues también puedo generar contratos para minimizar aquellas externalidades directas que son perjudiciales o bien, al contrario, recibir beneficio económico por aquellas que son positivas. Entonces, ese contrato empresarial y gremial es algo que se puede empezar a llevar hacia un nivel que sea un poco más macro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo varias empresas que son, por ejemplo, cañeros de azúcar o que siembran remolacha,
Entonces, a nivel gremial, puedo empezar a ver cuáles son esos impactos que en general aparecen a nivel gremial y entonces determinar, bueno, de aquí van apareciendo cosas que son muy en comunes dentro de todas estas operaciones y lo único que se requiere para que esto ocurra es que haya derechos de propiedad y que haya un marco legal y de seguridad jurídica en el país o en el área donde esto se dé. Por aquí me levanta la mano Rocío. Doctor, disculpe, si no entendí en toda la explicación que habla usted sobre las empresas y dijo si son, bueno, en su país debe ser referirse a empresas formales, ¿no? Digamos las que cumplen con toda la norma y que, le he entendido usted, de alguna forma internalizan dentro de sus propios costos los daños negativos que podrían generar con su actividad y adicionalmente propone que también los daños, bueno, las consecuencias positivas de su propia actividad también se debe retribuir a la propia empresa. Pero entiendo entonces por eso que estamos hablando de una empresa netamente formal, ¿no es cierto? O sea, pero en ese sentido, Eva, en Perú, por ejemplo, bueno, sí hay grandes empresas que son formales, ¿no? Porque nosotros tenemos una abundante cantidad de recursos naturales, pero no tenemos como industria propiamente dicha. Entonces, la mayoría de empresas que realizan estas actividades extractivas son extranjeras o las personas jurídicas, como le llamamos, son extranjeras. Sin embargo, en los últimos 10, 20, 30 años, ¿no? En lo que he podido advertir, yo trabajo para el Estado peruano y se dejan grandes pasivos ambientales por este tipo de empresas extractivas. Y hasta ahora, si bien es Perdón, cierto, claro, solo dan canon, dan, ¿no? Pero mal no entendido de cubren pasivo ambiental. los pasivos, ¿no? Todo, varias empresas. Entonces, entiendo que sí tributan, entiendo que sí dan, por ejemplo, para las regiones, lo que nosotros consideramos canon, que se administran por tipo de regiones, no sé cómo es el país, tipo de departamentos, pero el beneficio en sí, yo soy parte de la sierra, no se ve reflejado en el desarrollo de la zona donde se extrae. Sin embargo, sí se ve, bueno, lo que se advierte claramente son este tipo de pasivos ambientales. Y mi pregunta era, entiendo que la propiedad a la que se refiere es que se entregue en propiedad, por ejemplo, los recursos naturales que tenemos para diversos tipos de actividades y que en ese sentido quienes resulten propietarios de este tipo de recursos van a cuidar mejor el recurso que lo cuida ahora el Estado peruano, algo así. A ver, en resumidas cuentas, sí, solo aclárame a qué se refiere con pasivo ambiental. Bueno, yo soy abogado, no soy abogado, trabajo en un juzgado de delitos ambientales, ¿no? Y dentro de Ajá. la práctica, pasivo ambiental le dicen a toda, digamos, la zona que queda destruida después de la actividad. Ah, ok, Pasivos que no se han cubierto y no se van a cubrir, la verdad, con todos los impuestos, con todos los tributos que han dado estas empresas. ya. El Perú más o menos tenemos más de bueno, en nuestra moneda, más de 200.000, si mal no estoy, millones de soles en pasivos, desde que tenemos que remediar grandes zonas de terreno por esta actividad extractiva, que ha sido generada por empresas formales. ¿Ah? Eso era Ok, mi pregunta. excelente. Ok, digamos volviendo un poco, explicándolo, su duda con lo que yo les estaba explicando, a lo que usted llama pasivo mental es lo que se conoce como una externalidad, y en este caso es una externalidad negativa, es decir, la actividad que había en este ejemplo, pues una minería, dañó la propiedad. Entonces ese daño es como decir un cobro negativo, ¿ah? Una deuda. Y digamos, esta deuda se puede cuantificar, usted ya lo mencionó, unos 200.000 millones de soles. Entonces, esas externalidades, como se pueden cuantificar, yo debiera de ser capaz de cobrarlas. De igual forma, así como yo, empresa formal, establecí dentro de mi propiedad que yo puedo llegar a determinar, bueno, yo voy a crear un daño, un impacto dentro de la misma propiedad por 200.000 millones. Entonces, si me va a costar esos 200.000 millones arreglar la propiedad,
puede cualquier otro agente externo que se vea impactado por eso, cobrarle a la entidad y que en un juzgado, el juzgado falla a favor de este tercero cobrando y resarciendo por ese monto. ¿Qué es lo que tendría que hacer la empresa? En vez de pagarle esos 200,000 al tercero, pues invertir esos 200,000, de internalizarlos dentro del costo para el cuidado de la propiedad, ya sea evitando que ese daño se llegue a dar o minimizando el daño o reduciendo o eliminando el daño. Y esto solo se puede hacer en tanto hay un claro derecho de propiedad. El problema es, como la propiedad no es clara, y eso sí estoy seguro que sucede en Perú y sucede aquí, como la propiedad es, bueno, esto es del Estado, y para mí como empresa, yo sé que eso me va a costar 200,000 millones, si me llega a multar al Estado, entonces no lo hago. ¿Me explico? Sí, no, pero pensando Porque como no hay, empresa, si me porque compro no el hay un terreno, derecho. Ya, ¿sí? pensando como empresa, estamos hablando de minería, le vendo 20 hectáreas, que es donde está el campo minero, no sé cómo Sí. le conoce. Pero la minería tiene un tiempo de vida. O sea, le voy a comprar un terreno porque le voy a poder comprar, porque no le puedo comprar la concesión, o no sé, pues el país no puede hacerse así, ¿no? O sea, le compraría el terreno, pero ese terreno, digamos, ¿qué interés tendría una empresa de comprar un terreno que sé que como empresa me va a durar de repente 10 años, lo que dure una vez, las vetas de oro que logre encontrar? Eso, eso es, o compro en sí la concesión, porque si compro solo el terreno, tampoco hay posibilidad de que encuentre ahí oro, ¿no es cierto? En ese sentido, o sea, ¿cuál es el momento exacto de hacer la compra, de serle propietario al que va? ¿Eso no sería muy complicado, por ejemplo, en ese tipo de actividades extractivas? Es que, mire, el problema, licenciada, es que usted lo está viendo dentro del marco legal que usted ya tiene. Y su marco legal no establece los claros derechos de propiedad. Lo que establece son concesiones. La concesión es un pseudo derecho o es un derecho temporal. Así es. Bueno, entonces no es un genuino derecho de propiedad. Cuando yo hablo de genuinos derechos de propiedad es, por ejemplo, usted compra el terreno, usted es dueño. ¿Tiene oro eso ahí? Ok, su suerte. ¿Quiere usted sacar el oro? Ok, saque el oro, véndalo, es su propiedad. Obviamente, el terreno se va a dañar cuando yo saque ese oro, porque es parte, o sea, el hecho de sacar el oro voy a dañar el terreno. Va, se dañó el terreno. Yo como empresa, como ya lo que me interesaba era el oro y venderlo, a mí no me interesa el terreno. Entonces yo el terreno lo puedo vender. El problema es de que no lo voy a lograr vender porque yo he dañado el terreno. ¿Quién le va a querer comprar eso arruinado? Y eso ocurriría en un genuino derecho de propiedad. Lo que usted me está mencionando es como Así hay un es. derecho temporal, entonces crea el incentivo al revés. Ah, bueno, yo saco el oro, saco todo el beneficio, pero no tengo ningún interés en repararlo porque no hay ninguna consecuencia de no hacerlo, porque no hay un claro derecho. Porque así como debería haber un derecho, también hay una responsabilidad que en este caso, en el marco de lo que yo les estoy presentando, aparecería cuando hay un claro derecho de propiedad. Entonces, ¿usted dañó? Ah, bueno, el que se lo quiera comprar, pues por tonto se lo compra en las condiciones que se lo vende. O a lo mejor, pues, sea una empresa que se interese por hacer ese tipo de arreglos porque su beneficio económico no viene de ese mismo terreno. Entonces, en ese caso, pues pudiera ocurrir algún tipo de resarcimiento. Pero, por ejemplo, a la hora de negociar, por ejemplo, si el terreno costaba 1 millón y arreglar el terreno va a costar 200,000 dólares, por ejemplo, entonces yo en la negociación le voy a decir al de la minera, mire, el terreno valió 1 millón, pero a mí me va a costar 200,000 arreglarlo, entonces se lo compro por 700,000, porque voy a tener que invertir los 200,000 más no sé cuánto de plata que no he logrado determinar. Y quien sale perdiendo ahí es la minera. ¿Me explico? ¿Sí? Ese es, Por eso le ese digo, sería este, llamativo para empresas comprar un terreno que después eh, corre, como dice usted, el riesgo de que no le genere la ganancia. Sería claro, llamativo para empresas, sí.
pero es porque además de cargarle el derecho, pues también le carga la responsabilidad y la obligación de. Con tan solo definir el derecho de propiedad, eso ocurre en un libre mercado. Ahora, si usted tiene, mira, que yo te vendo la concesión por tantos años, pues bueno, yo voy a llegar y me voy a aprovechar de la concesión, pero no tengo ningún interés de arreglar nada porque eso no es mío. Yo no le voy a sacar ningún beneficio económico después, solo le voy a sacar beneficio a la concesión. Entonces, ¿cuál es mi interés de arreglarlo? Ninguno. Entonces, eso es porque el derecho de propiedad no es genuino, o sea, no es un derecho que esté claramente definido y que acompañe al propietario al genuino dueño, digamos, del recurso natural, en este caso, la veta de la minería que platicamos. Entonces, en un marco de genuinos derechos de propiedad, junto con la propiedad ambiental, junto con todos los beneficios que puedo sacar, también van todas las externalidades que puedo sacar, Rótenla, positivas y rótenla. negativas. ¿No entró? Perdón. Se abrió un audio, creo. Doctor, pero y en ese sentido también no sería mejor para el Estado peruano particularmente mejorar en todo caso las exigencias de las concesiones, o sea, que como dice usted, la concesión es temporal. Le doy en concesión tanto tiempo, además de los tributos regulares, si dentro de la exigencia es reparar el daño que genere la concesión, porque es evidente que siempre va a haber, ¿eso no sería mejor para los estados? Digamos, y es que aquí, a ver, aquí hay dos formas de hacerlo. Aquí es la forma por las buenas, que es hacer la ley bien desde el principio y pensar cómo serían los derechos, un marco genuino de genuino libre mercado. Y ahora de que ya hicimos mal la ley del derecho a propiedad desde el principio, pues entonces, además de eso, tengo que pensar en todas las salidas y todas las alternativas y todas las sanciones y las reposiciones y resarcimientos que van a tener que acompañar a mi derecho mal definido. Que, que digamos, las combinaciones que puede haber ahí son infinitas, en mi opinión. Porque no sé si en Perú digan el dicho, aquí en Guatemala se dice, echa la ley, echa la trampa. Resulta de Sí, que si haces una ley y la ley no está, digamos, una ley, hay dos tipos de leyes, no soy abogado, pero básicamente hay dos tipos de leyes. Las leyes buenas son aquellas que no van a poder salir con este tipo de trampas porque son genéricas, generales y homogéneas para todos los ciudadanos. Pero cuando yo creo una ley que tiene ventajas para uno y desventajas para otro, va a ocurrir esto de echa la ley, echa la trampa. Porque entonces siempre va a haber algún jugador que sea alguno de estas dos partes interesadas o algún tercero que no he pensado, porque muy probablemente eso sea, que va a hacer juego o uso de cómo está escrita la ley para aprovecharse de esa situación, porque otra vez, como no estoy definiendo algo que sea homogéneo para todos los ciudadanos en todas las circunstancias, entonces va a ocurrir ese tipo de aprovechamientos y desventajas. Espero haber atendido su duda con eso. ya, le agradezco. Gracias, doctor, gracias. Por ahí levanta la mano Cintia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, solamente lo que usted precisa de echa la ley, echa la trampa y que ambas partes genuinamente deben cumplir porque la normativa sí lo dice, es cierto, ¿no? O sea, en el Perú sí existe la norma, o sea, tú pides la concesión, que es el subsuelo para explotar, pero no eres dueño del terreno superficial. Entonces, ¿qué hacen acá en Perú? Van y digamos que si esa zona minera está dentro de un pueblo, entonces tratan de retirar o comprar los terrenos a los pobladores y explotan, ¿no? El subsuelo. Entonces, la norma dice que cuando tú, luego de explotar, tienes un tiempo de vida, que haces una proyección de tu proyecto y luego tienes que presentar tu plan de cierre. ¿Qué quiere decir? Remediar todo lo que tú has afectado. La norma sí lo dice, es muy clara y es más, ese plan de cierre tiene que ser aprobado por las entidades ambientales, Ok, ¿no? Porque, pero el detalle es que este plan de cierre muchas veces lo maquillan en el cerrado y cuando ya pasa el tiempo, tú te das cuenta que ese terreno no fue cerrado como debería haber sido. Entonces ahí está, echa la leche la trampa, pero
quién maquilló, quién aprobó ese cierre, estamos dentro de un tema de corrupción y vemos luego que nuestra área donde ha sido explotada no ha sido bien cerrada y empieza a degradarse. Y eso es, ya, ¿y quién después de tiempo ya no le vas a reclamar a la empresa? Entonces, ¿quién Ok, asume eso? El otra vez, Estado. detengámonos Entonces, ahí un ese es paréntesis. pero la norma sí existe. Un momento, Cintia. Porque exista la norma significa que yo lo voy a cumplir. Bueno, claro, por eso decía que lo que señala usted es real, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, pero vamos, ya eso es un tema de ética de cada empresa, de genuinamente cumplirla. Y es más, o sea, nosotros hemos llegado a la conclusión que muchas empresas dicen, tengo ISO 14000, tengo todas las ISO, ¿no? Pero la ISO muchas veces es en el papelito, porque tú te vas a campo y realmente lo que plasman en un documento no está. Entonces, muchas veces yo coincido que el ISO, si bien muchas empresas solamente la tienen por un tema de prestigio, no sé, el cumplir la norma legal de cada país no la hace. O sea, no es compatible ambas, que ambas deberían ir de la mano, porque uno es un cumplimiento que tú genuinamente asumes o quieres dar hacia los demás, y el otro es cumplir lo que te manda la ley. Y muchas veces no van de la mano, pero dicen sí, sí lo cumplo por un tema de caqueo, de imagen, ¿no? Pero en realidad no lo hacen. Yo el reto que les propongo, porque veo que también hay participantes que trabajan desde el punto de vista del Estado, y esto es un genuino reto. Los reto a que piensen fuera de cómo está su marco legal. Si su marco legal dice existen concesiones, piensen qué pasa si no existiera una concesión. Si su marco legal dice tiene que haber una normativa, piensen qué sucede si no hay una normativa. Piensen en términos de solo tres cosas: derecho a propiedad, derecho de actividad y derecho de libertad. Solo con esas tres cosas cubren todo el tema ambiental, sin necesidad de meternos a tenemos que tener una normativa de esto o tenemos que meternos a una normativa de aquello. No quiere decir que, por ejemplo, no existan actores corruptos, siempre los van a haber. Eh, o sea, la naturaleza de todos nosotros, incluidos ustedes, incluido yo, es tratar de aprovecharnos de las circunstancias en las que nosotros vivimos, porque así, pues, el ser humano así es. Entonces, si esa es la naturaleza del ser humano, de con su mente tratar de aprovechar lo que tiene a su mano, entonces, lo único que debería pensar es quizás en sanciones, pero estas sanciones, si yo tengo claro los derechos de propiedad, vean de que esas sanciones son muy fáciles de determinar porque hay una fácil determinación de A impactó a B. O bueno, A dañó su propiedad, entonces B no le quiere comprar. O si se la compra a un descuento para que B pueda hacer el resarcimiento de este tema. Y entonces, vean cómo el hecho de tener un claro y genuino derecho de propiedad sobre las cosas nos ahorra todo esto de tener que tener normativas específicas para mineras. ¿Por qué tener yo una ley que sea específico para un sector y no una ley genérica para todas las personas dentro de mi nación? Ya lo decía Bastián, el hecho de que yo tengo leyes que penalizan a unos y privilegian a otros, resulta y va a dar como consecuencia innata es ese problema donde yo voy a tener gente que va a tratar de aprovecharse de la ley. Me levanta la mano de nuevo, Cintia. Sí, sí, lo que pasa es que sí hay el término del que contamina paga, ¿no? Entonces, Sí, si, pero no si tú hay has... derecho de propiedad, claro. Sí, pero por ejemplo, vemos en el caso de Perú que Repsol contaminó el mar. Entonces, sí hay una sanción, pero lo que pasa es que ellos siempre apelan a un tribunal o hacen, no, o sea, ahí está muy bien claro que el que contamina paga porque el mar quizá no es una propiedad de algún tercero, sino del Estado, ¿no? Entonces, en este caso, ahí es un tema que hasta ahora el Estado peruano, por ejemplo, no sé si ha planteado el tema de, sí, me parece que sí existe una denuncia, pero no hay el resarcimiento a la fecha. Entonces, la afectación ahí, por ejemplo, es muy grande, no solamente al dueño de propiedad, sino a todos los que se beneficiaban de las actividades, ¿no? O sea, el valor económico de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso,
no existe propiedad, pero existe una contaminación factible, que el que contamina debe pagarlo, resarcirlo, pero no se ve el caso. Todos los ejemplos que han mencionado son todos ejemplos de cómo el derecho a propiedad no está claro. Porque otra vez, aquí en este caso, aunque la propiedad del mar sea de, entre comillas, del Estado, al final del día hay alguien que tiene una porción de terreno que es por donde pasa la contaminación o por donde está el problema. Siempre hay, por ejemplo, algún pescador que hace uso de esa porción del mar, que donde pasan ahí los animales y que de ahí salía su pesca, que es el afectado. O sea, siempre tiene nombre y apellido. El tema es que como digo, es que es del Estado, entonces yo le quito ese nombre y apellido al problema, y junto con quitarle ese nombre y apellido, pues también quito las responsabilidades y también complico todo el proceso del reconocimiento de estas externalidades y todo esto que les estoy platicando. Veamos ahora el tercer ejemplo, que es externalidades impuestas sobre las empresas. Esto vean que esto es distinto de impacto ambiental de la empresa hacia afuera, ahora es impacto de un externo hacia la empresa. Una empresa puede determinar cuáles son las externalidades de un tercero hacia mí. O sea, bueno, Juan me agredió, yo soy Pedro, ¿va? Antes éramos Juan, ahora somos Pedro. Yo soy el agredido ahora. Entonces, la empresa, además de determinar de que está siendo agredido, también puede determinar cuál es el grado del impacto con el que se le está agrediendo. Volviendo al ejemplo aquí del pescador, yo soy el pescador, antes pescaba, ahora no pesco, antes vendía, qué sé yo, $100,000 de pescado porque yo pescaba en esa área, ahora vendo 15, mi impacto es de 85 por la externalidad que causó Minera A. Entonces, eso es algo que se puede determinar. O sea, yo como agente afectado, yo soy capaz de determinar en qué grado me han afectado a un fulano. Entonces, esta empresa tiene dos opciones. Juego yo ahora con las condiciones que me presenta la actividad del tercero que me está afectando, o busco una negociación con ellos, o si no se va por las buenas sin querer negociar. Mira, tú me estás afectando mi pesca, me estás bajando la cantidad de peces que yo pescaba antes, ahora pesco 85 menos, entonces págame esos 85. La empresa puede venir y decir, ok, ven, hagamos un contrato y yo te pago los 85 porque para mí eso es más barato que arreglar el problema que estaba haciendo. Se acabó el pleito. Así de sencillo. Pero si no es así, entonces yo me lo puedo llevar a la vía legal y decirle, mire, señor juez, este fulano me afecta en 85 anuales, quiero que me indemnice por 85 anuales o que arregle ese clavo. Y además que me indemnice por todo lo que yo no percibí de beneficio. Entonces, el hecho de que existe un derecho de propiedad claro sobre las cosas, en este caso vean que es un recurso móvil, pesca dentro del mar, que se puede igual definir. Entonces, esa vía legal puede determinar una sanción económica o un contrato o una medida de mitigación que es aplicable a la empresa externa. Y lo único que requiere esto es un marco legal y de seguridad jurídica, donde las cortes sean fungibles y que haya claros derechos de propiedad. Vamos al cuarto aspecto y con esto cerramos el manejo de cómo yo veo la visión empresarial. Además de todo esto que hemos visto en interacciones donde o sea, yo me afecto a mí mismo, yo afecto a un tercero o un tercero me afecta a mí, yo también lo puedo ver desde el punto de vista de cómo aparecen las normativas, donde ya aparece algo que sí empate y que sí sea funcional con una ISO 14000, por ejemplo. Entonces, puede ser que a nivel gremial determinen aquellas mejores prácticas y que digan, bueno, en la industria minera, si hace minería a cielo abierto, pues entonces, después de haber todo hecho la parte de minera, dentro del plan, dentro de los costos de arreglar todo esto, tiene que haber, bueno, cada etapa donde voy tapando el hoyo poco a poco, pues entonces todo este resarcimiento, pues va a ser la mejor práctica de la gremial. Si no hago ese cumplimiento, entonces a nivel de gremial, yo me puedo certificar y lo único que requiero es que alguien más dentro de la gremial pueda venir y dar validez a esto y esto lo pudiera reconocer con algún sello medioambiental o algún tipo de reconocimiento, alguna placa, alguna marca o algo por el estilo,
donde se diga, bueno, esta empresa sí está cumpliendo con todos los lineamientos y eso es una señal de mercado que invite al consumidor a decir, bueno, yo lo voy a comprar a este porque este sí cumple con todas las cosas, o que diga, bueno, no lo voy a comprar a ese porque es más barato, pero por lo menos hay una señal de mercado. Por lo general, el consumidor, más hoy en día, tiende a ver ese tipo de cosas. El hecho de que existan estas empresas que puedan ser terceros o que puedan ser acompañantes de ese proceso gremial, eh, puede fomentar que las empresas privadas se sometan a cumplimientos por sí mismos, precisamente porque ese es su mejor interés. Y aquellas empresas que no se someten a esos cumplimientos, pues entonces el mercado los va a ir acomodando a que sí lo hagan. Eventualmente, pues la factibilidad y el costo de implementación de estas cosas, pues va a generar este círculo donde yo eventualmente voy a tener la necesidad de decir, bueno, voy a tener que ajustar este proceso de cumplimiento en que voy a, además de todo esto que hemos platicado, pues también vamos a poner un tema de aguas residuales o un tema de propiedad de la tierra o un tema de contratación de la comunidad. Y esas son cosas que hasta este punto lo único que requieren es que haya habido derechos de propiedad y seguridad jurídica. Digamos, todos estos tipos de aspectos, en mi experiencia personal por lo menos, yo les puedo decir, en los países en el extranjero donde yo he estado, que no necesariamente son de la Unión Europea, pero que sí están ahí en Europa, hay un par de países allá que resulta de que de todos estos marcos, este funciona por alguna razón. Allá lo que sucede es de que el Estado no tiene, digamos, un ministerio de ambiente como tal. Lo único que hay es un ministerio de economía. Y como llevan ese tema ambiental, digamos, ya de cara con Naciones Unidas y otros agentes o extragubernamentales, es que el acuerdo que hay es un acuerdo que es bastante amigable, donde viene el Ministerio de Economía y va con señores Cámara de Industria y dice, a ver, señores Cámara de Industria, ¿qué gremiales tienen? Pues mira, yo tengo a los pescadores, tengo a los leñadores, tengo a los que hacen computadoras, piensa en cualquier industria. Entonces, bueno, hablemos con los leñadores. Bueno, entonces se van con la gremial de leñadores y empiezan. ¿Cuáles son las mejores prácticas dentro de las operaciones de leñadores en cuanto al ambiente? Bueno, pues tienes que cumplir con esto y aquello. Bueno, entonces de tus empresas, ¿cuántas empresas cumplen tanto? Pues mira, solo el 5% de las empresas lo cumplen. O lo cumple el 95% o lo cumple la mitad. Imagínense cualquiera de esos tres casos. No importa cuál sea el caso, si el caso es la mayoría no cumple, entonces, bueno, ¿cuál es la barrera de cumplimiento? ¿Por qué es que la mayoría no cumple? Bueno, es que esto no cumple porque hay una ley que nos impide por esto y esto y aquello. Va al Congreso, al organismo ejecutivo y se enmiendan ese tipo de cosas de forma que se haga cumplir ese tipo de legislaciones. Y entonces vean de que esto es algo de cumplimiento voluntario, porque entonces a nivel gremial sí hay lineamientos de cuáles son las mejores prácticas y sí hay lineamientos de cómo debiera ser esa cadena de suministro dentro de esa industria. Y esos arreglos se dan. Obviamente, para que esto se pueda dar, tiene que haber jurisprudencia sana, ahí sí que Estado de Derecho y cortes donde yo pueda genuinamente debatir y negociar contratos. Ese respeto a contratos, ese respeto a las actividades y a las actividades individuales, ese respeto a la propiedad es clave para que yo pueda dar un genuino cuidado al ambiente sin tener que meterme a muchas leyes tan complicadas como lo que los había presentado, que es el caso por lo menos de aquí de Guatemala. Eh, Hasta aquí haría mi presentación, entonces no sé si tienen alguna duda, pues por supuesto estoy a las órdenes, no sé si gustan preguntar algo en específico. Muchas gracias, Leven. No sé si hay alguna pregunta muy interesante. Pueden poner la pregunta en el chat o de repente hacerla directamente, ¿no? Eh, yo tengo una pregunta, Leven. Entonces, ¿cómo uno, digamos, cómo pueden pensar los interesados en algún tema ambiental? Es empezar a ver bajo qué normas y reglas eh, ambientales se está gestionando un determinado sector, sea forestal, minero, aguas, mares,
pesca, y de acuerdo al interés, analizar toda esta telaraña y proponer reformas. Sí, digamos, bueno, yo tengo dos visiones de cómo se puede hacer esto. La, diría yo, la mejor forma es, como dicen aquí en la industria de la caña, es pegarle fuego al campo y volverla a sembrar. Eh, eso diría yo sería la forma más sana, más rápida, más eficaz y más eficiente de hacer esto, que sería de decir, bueno, vamos a hacer un referéndum constitucional y vamos a quitar que no haya claro derecho de propiedad y lo ponemos a nivel constitucional de que esté el derecho de propiedad y, y el resto de leyes va a tener que hacerse con respecto a ese derecho de propiedad. Esa sería una forma, entre comillas, fácil, ¿va? Lo complicado es eso del referéndum y que nos metemos a temas como lo que pasó en Chile, donde que la constitución no me gusta así, que me gusta así, eso es lo complicado. La alternativa es la alternativa que yo veo que ocurre, por ejemplo, en países de Europa del Este, que es justamente esta alternativa gremial. Eh, Ellos han optado, por supuesto, hay, como en nuestros países, hay leyes ambientales específicas para minerías y ese tipo de cosas, pero por allá el criterio que prevalece es el criterio económico, el criterio de la actividad económica. Y obviamente, aunque el Estado tiene, digamos, entre comillas, derecho sobre, por ejemplo, el oro que está bajo tierra, eso es supuestamente del Estado, eh, allá lo que ocurre es de que como tú eres el que lo extrae y tú eres el que está sacando el valor económico, la forma de resarcir el gobierno es el impuesto. Pero obviamente, así como tú tienes que hacer toda esta operación de la tierra, pues como tú eres dueño de la tierra, si tú dañas la tierra, pues es tu problema. O sea, tú tienes que arreglar la tierra si la quieres vender porque nadie te la va a comprar. Y si tu minera se acabó porque solo daba para 5 años, ¿qué vas a hacer con ese con ese terreno que es inútil en ese estado? O sea, tú sí, sí es en tu mejor interés porque tú tienes un claro derecho de propiedad sobre tu tierra en que tú tienes que hacer los arreglos para poder hacer útil la tierra de nuevo. Entonces, en ese tipo de instancias, sí ocurre que hay facilidad o bueno, el derecho a propiedad es lo suficientemente claro que acompaña la responsabilidad de ese derecho. Y cuando tú tienes un recurso móvil, o por ejemplo, siempre en este ejemplo de la minera, eh, que tengas un río que pasa por ahí, que lo dañas o que lo desviaste, bueno, pues resulta de que las cortes, aunque sean bastante complicadas y lentas, porque no se imaginan qué cantidad de abogados hay allá, eh, sí hay eso de que, bueno, el que daña paga, pero en este caso no le paga el Estado, le paga un fulano, le paga un dueño. O sea, sí hay un derecho de, bueno, si yo tenía mi río ahí y me quitaron el río, o me lo desviaron y ahora ya no pasa por mi propiedad, sí hay reconocimiento de ese tipo de daño y sí hay demandas de ese estilo y entonces lo que se tiende a favorecer toda vez esté ahí sí que ese andamiaje base de derecho de propiedad con responsabilidad, claro, entonces se puede dar lo siguiente, que es que a nivel gremial dices, bueno, estas son las mejores prácticas y bueno, 5%, 50% o el 100% de mi sector cumple, y porque si no cumplen es por esto. Entonces ya viene el gobierno con sector gremial a analizar los porqués de por qué no cumple o por qué se genera tanto el problema y entonces se hacen, por lo menos llegan iniciativas de ley. No, no me consta tanto porque ya no viví tanto tiempo por allá que pasaran algunas de estas cosas hacia leyes nuevas o hacia derogación de leyes existentes, pero sí me consta que llegaban a iniciativas de ley a discusión y debate dentro del Congreso. Entonces, que eso es decir mucho más de lo que ocurre en nuestros países en Latinoamérica, ¿verdad? Que no suelen ocurrir las cosas de esa forma. Y dentro de ese marco legal, estamos hablando de países dentro de Europa que no están dentro de la Unión Europea, que al final de cuentas cumplen y que son tan válidos sus sistemas de gobierno con sus problemas y lo que queramos ver,
que no tienen tanto problema medioambiental como aparecería en países como el nuestro. Creo quizás aquí tendemos nosotros a ser un poco más cerrados con este tipo de cosas, porque como nuestros países son tan ricos en biodiversidad, y por querer proteger esto, pues pasa lo que les decía yo hace un rato. Las áreas protegidas terminan siendo desprotegidas porque todas estas capas encima una de otra son innecesarias para dar un genuino derecho. Eh, Creo que mucho se pudiera hacer más desde el sector privado. Doctor, disculpe, una última pregunta. Dando que usted ha señalado, bueno, un ejemplo en Europa, no necesariamente dice países de la Unión Europea, pero ¿cree usted que es posible aplicar este tipo de práctica que tienen ellos, como dice usted, en países como Latinoamérica, que tenemos una gran biodiversidad que la realidad es totalmente distinta a ellos? Precisamente por la, incluso como señaló usted, por la superposición que tenemos de nuestros ecosistemas, porque yo entiendo que ellos sí están pues en un gremio de pescadores, un gremio de mineros, porque su realidad es esa, o sea, los recursos de ellos son bastante limitados y digamos es una pequeña agrupación de mineros. En cambio, por ejemplo, acá en el Perú tenemos pesca artesanal, pesca a mediana escala, pesca a gran escala y demás. La minería ha llegado, o sea, lamentablemente existe minería en zonas que son de reserva, como dice usted, reservas naturales, porque hay ecosistemas frágiles, porque se están protegiendo especies de fauna y flora que están a punto de extinguirse porque son un tesoro no solo para nosotros, el Perú, sino para el mundo entero. Entonces, y usted sabe que sobre la economía, el poder económico, bueno, que va a convenir indudablemente, si lo hablamos en soles, que hay una actividad extractiva, ¿no es cierto? Como la minería. Antes de conservar, como dicen, pues a un oso, a una pava blanca. Eso sí va a primar, pero ese riesgo es el que, bueno, particularmente a mí me preocupa, ¿no? Que, que, que traer o del extranjero, ¿no? Medidas bueno, o modelos que no necesariamente se adecúan a nuestra realidad por los riesgos que implica y aparte porque no somos, la verdad, no somos iguales. O sea, la No, pues, biodiversidad que tenemos no es la misma. Nuestro sistema es mucho más frágil, mucho más rico y por ende debe estar mucho, mucho más cuidado. eh, Por es eso ahí digo, donde va mi objeción. El tema es que eso es mucho más cuidado. Yo lo que veo que pasa, esto ahí sí desconozco, no soy abogado y tampoco soy abogado peruano, pero por lo menos en lo que sí me he tendido a notar mucho aquí en Latinoamérica, estoy de acuerdo, tenemos mucha mayor diversidad y tenemos muchos mayor cantidad de cosas que cuidar. El hecho de que nosotros tratamos de hacer como que casos, o sea, excepción de la excepción. Y bueno, de como esto es crítico, entonces, pero esto también es crítico, y luego esto encima también es crítico, lo siguiente también. Creo que no está, por sentarnos a ver las particularidades de tantas cosas, dejamos de ver lo que tiene que sostener todo esto, que es una buena base legal, y esa buena base legal pasa forzosamente, lo quieran o no, por esos derechos de propiedad. Eh, Todo lo demás, yo creo que se puede arreglar. O sea, si los derechos de propiedad son claros a nivel legal, por ejemplo, una constitución que los reconozca bien y que sea bastante, creo que aquí la palabra sería un poco parca, es decir, menos es más. Mientras sea menos, tiende menos a interpretaciones de cada quien y por lo mismo y que como es más claro en menos cosas, eh, esa es una buena base sólida y es un poco más general. Si yo tengo esa base sólida y general, entonces ya me puedo detener a ver aquellos pormenores, porque esa base sólida y general me va a permitir que como hay un derecho base que es bastante robusto, pues entonces yo pueda establecer, bueno, la actividad minera, pues como dice, es me conviene económicamente implementarla, pero como hay una base legal, entonces también me conviene después de yo haber implementado esto, pues resarcir, mejorar, implementar aquellas mejoras. eh, y eso es mucho más fácil a que si yo tengo una mala base, que va a ser un lío cualquier tema legal, y yo tengo sobre esa base sobre esa mala base una ley que hace para adelante y para atrás porque la base no está buena,
Entonces, si sobre esa ley yo le meto otra ley encima que es específica para el osito, y luego le meto otra ley para el área protegida, y luego le meto otra ley para el arbolito que yo también tenía sembrado por ahí. Entonces, eso se hace mucho más complicado y se hace mucho más difícil de implementar, de solucionar, de ver cómo interacciona el humano en su modelo económico de pensar con el ambiente. Eso es muchísimo más difícil de hacer con algo que es por querer llevarlo de muy elaborado en la base, hacerlo muy complicado al punto que se vuelva disfuncional. Y, y otra cosa es que está bien, o sea, yo entiendo que hay distintos tipos de pesca, por ejemplo, pero todos estos sectores al final de cuentas son pescadores. Y siempre, o sea, como industria, toda esa industria tiene algún punto en común. Aunque unos sean artesanales, aunque los otros sean medianos, aunque los otros sean gigantes, eh, siempre tienen ese punto de comunidad entre ellos que me permite a nivel gremial por lo menos llevar a hablar con ellos y tener algún grado de buenas prácticas que todos deberían de cumplir. Yo creo que eso es más posible en un sistema donde la base legal, en especial en cuanto a temas de derechos, es mucho más clara que una base legal que es demasiado complicado a nivel constitucional y luego a nivel legal y luego a nivel ejecutivo. Muy bien. Muy bien, gracias, Levin. Creo que ya no tenemos más consultas. Eh, bueno, Levin, agradecerte por todas las luces que nos has brindado. Han habido preguntas que nos han permitido ir más allá, explorar un poco más allá a través de tus respuestas. De todas maneras, la intención siempre es mostrarnos algunos escenarios que no conocemos, hacernos pensar un poco más, ir más allá de lo que en verdad tenemos en las lecturas. Y creo que hemos logrado eso con tu aporte, Levin. Desde ya, gracias por tu tiempo, gracias por los conocimientos que nos has brindado, lo valoramos mucho y nos sirve para seguir analizando, para seguir teniendo herramientas en estos estudios y análisis de las soluciones a los problemas ambientales. Muchas gracias, Leve. No, ha sido un gusto, encantado de estar por aquí. Listo, Leven, te mando un abrazo, saludos a todos los amigos por Guatemala. Gracias a todos los participantes por haber estado presentes en este cuarto workshop. En el chat hay un link donde pueden registrar su asistencia. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente workshop. Muchas gracias a todos. Gracias, Que tenga Leven. muy feliz Nos tarde. vemos. Chao a todos. Mucho Gracias, gusto. buenas tardes. Transmisión.